Y hoy, como ahora va a poder comprobar, esta mañana Dios me confirmó a través de la lectura del día de hoy, como dije en el devocional, que venía por ese lado. Realmente, le digo, la lectura de hoy, lo dije también ahí, espectacular. En lo personal, la combinación de Isaías 40 y Efesios 1 para mí es más que un banquete, es una cosa impresionante. Pero no solamente que es impresionante, bueno, ya que digo, lo que estaba ministrando Nadia, en parte de la letra de esa canción, es justamente Isaías 40 también. O sea que, mire, por todos lados, y lo que el doctor ha ministrado también, por todos lados estamos rodeados de la palabra de hoy, de lo que hoy Dios nos estaba hablando. ¿Usted sabe lo que es la metafísica? Dígame si no suena una cosa medio parapsicológica la cosa, ¿no? Ya suena así de una. Metafísica suena, a mí me suena siempre, a algo que tiene que ver realmente con ocultismo o con un poco de ciencia y sí también de parapsicología. En el año 2021, tras unas averiguaciones e investigaciones que hice, seguramente esto lo va a saber porque él convive con eso todo el tiempo. En el año 2021 se fundó una empresa que se llama Meta. ¿La conoce? ¿No tiene idea? Ahora se va a dar cuenta que sí la conoce. Exactamente. El dueño, el fundador, Mark Zuckerberg, el original fundador y dueño de Facebook, quiso hacer un cambio, una renovación en su empresa para, en cierta manera, para sacarle el estigma, la etiqueta de Facebook, porque esa era la empresa original, la cual empezó a agrupar a otras empresas, para nosotros sencillamente aplicaciones, para él empresas que empezaron a agruparse una con otra. Entonces necesitaba sacarle a su empresa la imagen de Facebook, que encima al mismo tiempo ya estaba empezando a tener cada vez menos popularidad, ya empezó a ser recluido, y es algo que siempre se lo he dicho a Multimedia para que cambie su manera de pensar en eso. Empezó a ser recluido solamente para los mayores, por no decir para los viejos. Decir que Facebook es para viejos, Instagram es para joven. Lo cual puede ser cierto, no es tan cierto, porque ¿cuántos de ustedes los que están acá tienen Facebook o usan Facebook? Levanten la mano, por favor. Multimedia, a ver si aprenden de una buena vez cómo es la cosa. Claro, porque esta gente hacía solamente contenido exclusivamente para Instagram, nada más, y después eso no se podía replicar en Facebook. Pero como tenía esa mala fama que se le estaba haciendo, Zuckerberg, un tipo que de tonto no tiene dos pelos, le quiso cambiar el nombre, darle una imagen nueva, lanzarlo nuevamente al mercado con una visión distinta. Y le pone por nombre Meta. ¿Por qué la llama Meta? Primero, supongo que usted lo sabe, pero se lo comento de paso, la corporación completa, ya hoy, hasta el día de hoy, no sé si tiene alguna otra satélite o alguna paralela o alguna otra pequeña, agrupa 3 empresas que son grandísimas, que cotizan en bolsa y que usted las usa todo el tiempo. Son Facebook, Instagram y WhatsApp. El dueño de todo eso junto, que es lo que prácticamente maneja su día, el dueño de todo eso junto es Mark Zuckerberg, el muchachito este, que ya no está muchachito, que está en la lista de los 5 hombres más ricos del mundo. Y, bueno, sigamos. Y ese cambio era precisamente para lanzarlo con una visión renovada. Alguna vez se lo he comentado a alguno, cuando vos querés darle una lavada de cara a un negocio, a una empresa, cuando tuviste tal vez algún traspié, cuando tuviste un mal rendimiento, cuando hubo algo que no fue del todo apropiado, lo mejor que podés hacer es lavarle la cara, cambiarle el nombre, lanzarlo de nuevo, y ahí la gente no sabe que es lo mismo, aún el mismo producto. Mire, yo trabajé en una empresa, en una fábrica de alimento balanceado para todo tipo de animales, o sea, completo, todo el reino animal completo. Trabajaba en las oficinas en Buenos Aires, y entre la línea de productos había uno que era el alimento balanceado para perros, que en aquel momento se llamaba Ganacan. Y con el avance y crecimiento del Doggy y otros más que ya eran más populares, este era más viejo, en un momento ya perdió rating, ya no se vendía, perdió mercado, ya le pasó el cuarto de hora. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Muy sabiamente, ahí aprendí estos conceptos, decidieron hacer un relanzamiento de la marca
Ganacan, no me puedo acordar exactamente cuál era la nueva que lanzaron, pero era algo parecido al nombre Doggy, no recuerdo cómo era, y le cambiaron el packaging, el envase, el color, el nombre, el logo, hicieron lanzamientos en aquel momento, era por medios no digitales, no existía, sino periódicos y demás, y lo lanzaron a la calle otra vez y ¡wow! Un boom explosivo, una buena campaña publicitaria. Este producto empezó a venderse otra vez y empezó a subir en el mercado y en algún momento se puso otra vez a la par del famoso Doggy. ¿Usted cree que había habido algún cambio en el producto? O sea, en el alimento. No, era el mismo de siempre y es más, le cuento, era bastante malo. Pero sin embargo, al haberle cambiado todo, ahí empezó a aumentar su venta. Esto es lo que hace Zuckerberg con Facebook. Lo cambia todo para relanzarlo y que ya uno no esté pensando en Facebook, sino en la empresa en general, en el Meta en general. Como él lo quería, no le funcionó. O sea, cuando yo le pregunté si conoce Meta, 1 o 2 solamente levantaron la mano, el resto ni se dieron cuenta. Sumado a eso, el tipo quiso introducir, consecuencia de la pandemia, veníamos de arrastre la pandemia, esto fue en octubre o noviembre del 2021, él quiso introducir algo que se había hecho muy popular en pandemia y que era el mundo virtual. Entonces inventó, capaz que también alguno lo vio, lo escuchó, el metaverso. Metaverso que para nosotros como argentinos ya solamente de escucharlo ya tiene mala prensa, porque vos escuchás metaverso, ¿cómo confías en algo que se llama metaverso? Directamente no. Pero no solamente por eso, sino porque el metaverso requiere, pues todavía existe, que computadoras muy poderosas, requería una velocidad de navegación de internet muy fuerte, o sea, todo incompatible con nuestra querida Argentina. Ni computadoras buenas, ni internet rápido. Entonces, acá no enganchó, no tuvo mucho éxito, ni en el mundo tuvo mucho éxito todavía, porque realmente se pasó de rosca, don Marquito Zuckerberg. Se fue mucho más allá de lo que la gente todavía estaba preparada a hacer o a experimentar. El metaverso era un mundo de realidad virtual. Algunas iglesias empezaron a meterse, a sumarse al metaverso. ¿Qué era? Usted estaba conectado en la computadora, tenía puesto unos lentes especiales como los que después se empezaron a vender en forma independiente de realidad virtual. Entonces, conectado a la computadora, ahí entraba en ese mundo que era como estar en Los Simpsons, entraba en ese mundo y era todo avatares, todas personas dibujadas, la iglesia lo mismo, y ahí participaba, veía la reunión, se involucraba, conversaba con otros que estaban también en otro lugar, como para los un poquito más atrás, como el origen de los juegos en red, de esta Meta con el auricular, hablando con alguien que estaba jugando el mismo juego que está jugando y capaz que estaba en la otra parte, en el otro lado del mundo. Bueno, así era el metaverso. Repito, no funcionó en lo local nuestro por la cuestión económica o de estructura, de tecnología, pero porque fue demasiado adelante y no pegó mucho, no enganchó. Repito, Zuckerberg lo que menos es tonto, así que en algún momento eso va a pegar bien para arriba. Si usted le gusta invertir en bolsa, siempre compra acciones de Meta, porque realmente en algún momento va a pegar un golpazo para arriba y se va a enriquecer. Le repito esto, está entre los 5 hombres más ricos del mundo. Una persona que esté en ese nivel, tarado no es, ¿no es cierto? Entonces sigamos sus consejos. Y volviendo al punto original que es el meta, ¿por qué metaverso? ¿Por qué le pone metaverso? ¿Por qué le pone meta? La palabra meta, que más allá de que usted está pensando que es un lugar al que quiere alcanzar, la palabra meta es una palabra griega que significa más allá, significa como avance, significa un poco más. En el tema del metaverso, lo que él estaba diciendo, o lo que quiso hacer con esa combinación de palabras, es como decir más allá del universo, o un universo que está más allá. Esta palabrita griega está muy metida en nuestro lenguaje. Es muy habitual en distintos lugares, en distintas ciencias, en distintas materias, se escucha mucho lo que es la meta. Capaz que usted no escuchó hablar, me lo tuve que anotar,
por ejemplo, de metalingüística, ¿sabe qué es? Yo no tengo ni la más pálida idea. Se me ocurre que es algo que va más allá de la lingüística, porque si es más allá. Metacognición, me suena a un carburador reventado, ¿no? Algo de eso. Bueno, debe ser algo que va más allá del conocimiento, no sé, qué sé yo. Y metanoia, esa es bíblica, esa la sé porque es bíblica. ¿Usted la escuchó una vez? Tiene que ver con, es parte de la transformación, tiene que ver con un cambio de nombre, llamar las cosas de otra manera. Eso es metanoia, que es bíblica, por eso la conozco. Pero seguramente sí escuchó nombrar metabolismo. ¿Sabe lo que es el metabolismo? Eso que hace que usted toma un vaso de agua y engorda. Eso mismo. La culpa la tiene el vaso de agua, ¿no, Claudio? Y tenés que fijarte qué agua tomás por las dudas. O eso que hace que usted, no sé, deja de... Me voy para el otro lado, ¿no? Deja un día de comer porque se siente hinchado y bajó 5 kilos. Veo que, ¿no es cierto? Hay gente que no la envidio, pero es gente diabólica que hace así, ¿no? ¿Vio? Es tremendo. Bueno, también que tiene que ver con, no sé, si usted sufre frío, si sufre el calor, si duerme más, si tiene una vida más activa de día que de noche, si se acuesta temprano, se acuesta tarde, cómo es su digestión, cómo metaboliza justamente los medicamentos o las grasas o los alimentos en general. Todo eso tiene que ver con el metabolismo. Que el metabolismo quiere decir algo que va más allá, lo que usted está ingiriendo, lo que tiene que ver con su cuerpo, cómo eso empieza a funcionar más allá, va más allá. O tal vez sí haya conocido, seguramente conoce, y tristemente que tal vez lo haya tenido que decir alguna vez, la palabra metástasis. Utilizo todas estas expresiones solamente para ver que es algo que está metido siempre en nuestros idiomas. No nos damos cuenta porque lo hablamos siempre, no nos damos cuenta porque no nos ponemos tal vez a analizar. Yo soy medio loco, en eso me gusta, soy medio fanático de analizar las palabras, saber de dónde vienen y qué quiere decir. Eso es una costumbre que me tomé con la Biblia y a partir de ahí lo puedo hacer tal vez, o me gusta hacerlo en todas las cosas. Y de todos estos llegamos a la metafísica. Una palabra que la inventó, la palabrita así, combinada, la inventó Aristóteles. Y el que entra ahora de golpe no va a entender un cuerno que hace una iglesia hablando de Aristóteles, de metanoia, de metabolismo, de nutrición, ¿no? Bueno, no importa. Aristóteles había escrito una vez un libro o un documento, no sé cómo sería en aquella época, que hablaba sobre principios de la física. Y después escribió un segundo, o sea, el segundo tomo de lo mismo. Y para que la gente entienda que era más de lo mismo, pero más allá, le puso de nombre metafísica. Más allá de la física. Para comprender algunas cosas que eran difíciles de entender. Para poder conocer algunas cosas que a nuestra vista no eran visibles o tampoco comprensibles. Si usted alguna vez tiene la oportunidad de ver algún documental o algún video que hay sobre cuestiones que enseña cosas de la física, es alucinante ver algunas cosas que pasan en el mundo que nos rodea. Más allá de los animales que siempre digo que me gusta. La física es asombrosa. Tiene que ser alguien que se lo muestre copado, porque si no es muy denso, muy aburrido, pero si no, es asombrosa. Y este inventa la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Es una disciplina, una ciencia, si quiere, que existe hasta el día de hoy, que trata de explicar o trata de estudiar aquellas cosas que no se pueden comprobar, que no se pueden ver y que no se pueden demostrar en forma empírica. O sea, que usted no puede hacer un ejercicio en forma práctica, en forma física, donde con eso demuestre algo. Tiene medio un poco que ver con la filosofía, tiene un poco que ver con esas cosas, bueno, Aristóteles entre otros, de empezar a divagar, a pensar, pero tiene que ver con eso, con las cosas que no se pueden comprobar, las cosas que no se pueden ver y aquellas cosas que no se pueden demostrar en forma científica, en forma empírica, en forma real. Cuando yo leo esa definición, sumado a lo que me había pasado hoy, cuando Dios me habló en la lectura de hoy, como mencioné en el devocional, yo no sé si usted vio el devocional o no,
Si no lo hizo, se lo recomiendo, no porque vaya a ganar algún punto o algún peso porque usted lo mire, sino porque creo que hay una palabra de bendición en lo que Dios me habló en esta mañana sobre justamente Efesios capítulo 1, que tiene que ver con, bueno, no me voy a meter a hablar de devocional, pero tiene que ver con nuestra condición o nuestras oportunidades, o tiene que ver con las bendiciones, tiene que ver con lo que muchas veces pensamos de nosotros mismos. También en eso hay un poquito de metafísica, de lo que pensamos de nosotros mismos, o lo que podemos o queremos alcanzar, o lo que no sabemos que podemos alcanzar, o lo que creemos que no podemos alcanzar. Nuestra mente es un poco retorcida, ¿no? Entra en ese terreno de cosas que no se pueden demostrar, no se pueden ver, no se pueden comprobar. Pero cuando descubro esta definición y me pongo a estudiar sobre el tema, me lleva automáticamente Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, me caigo de golpe en la noticia de que, pero entonces, la metafísica y la fe, o la religión, entre comillas, están relacionadas. Me vuelvo a investigar otra vez. Les recuerdo que Dios me dio esa palabra, metafísica. Vuelvo a investigar otra vez y me voy un poquito más a meterme en lo que es definiciones y demás de metafísica. Escuche esto. La metafísica abarca temas como ontología, siempre lo escuché, nunca supe qué era, y tampoco nunca me interesó averiguar qué era. Hoy a la fuerza me enteré. Estudio del ser y las cosas que existen. Segundo, cosmología, eso ya sabe, estudio del universo y del origen. Tercero, y escuchate esta, chupate esta mandarina, teología filosófica. Teología filosófica, que, sin lente no voy a ver nada, que dice: reflexiones sobre Dios o lo divino desde una perspectiva filosófica. Entonces me desayuno y caigo otra vez en esta verdad de que esto que yo pensaba que era casi ocultismo o netamente científico, o que tenía mucho de parapsicología, está mucho más ligado, mucho más relacionado a la fe que tantas otras cosas que dan vueltas por ahí. Así como digo que está relacionado a la fe, me doy cuenta que en definitiva la metafísica sostiene a la fe. ¿Por qué le estoy diciendo esto y a dónde lo quiero llevar con este verso que parece una mezcla de palabras y nada más? Que cuando yo caigo en esta verdad de que es la demostración de las cosas que no se ven, que no se pueden comprobar, es la demostración de que hay algo más allá de lo que conocemos, eso me lleva inmediatamente a la fe, al evangelio, al cristianismo, a la iglesia. Hoy al mediodía me pasó algo curioso. A mí me pasan estas cosas raras siempre. Yo le doy gracias al Señor, amo al Señor por eso, porque es su misericordia. Estábamos almorzando. Normalmente me gusta, más que nada los sábados y domingos, me gusta poner música cuando estamos almorzando, algún video de YouTube, y normalmente también es al voleo. No cualquier cosa, pero si entre lo que está ahí apenas prendo, aparece, me gusta algo, pongo algo de eso, y con eso, de fondo, con eso estamos almorzando. Y en un momento había una canción que yo no reconocí en ese momento, después me di cuenta que sí la conocía, y le empecé a prestar atención. Ailén me dice: ¿qué te pasa? ¿Qué estás mirando? Y digo: no, estoy mirando la letra, leyendo los subtítulos, mirando la letra de esa canción. Y en un momento la parte del estribillo decía: yo nací para algo más. Y me quedó, me pegó. Después busco la canción, ya estando en la oficina, busco la canción y la canción se llama justamente Hecho para Más. Y decía cosas que tienen que ver con nuestra vida. Me pongo a leer la letra, tienen que ver con nuestra vida. Qué sé yo, una parte que me pegó mucho, una de las estrofas dice: yo no fui hecho para la tumba, fui hecho para algo más. Y después, bueno, ese es el concepto de salvación y demás otras cosas que también estaban ahí. Y me quedó latiendo otra vez eso, algo más, algo más, algo más. Obviamente hay algo más de lo que nosotros podemos ver. Obviamente hay algo más de aquellas cosas que nosotros palpamos
con las que nos relacionamos. Obviamente hay algo más de aquello que nosotros podemos, mediante la razón o la experiencia, podemos demostrar. Obviamente hay algo en esta vida de fe que tal vez no podemos explicar del todo, o tal vez no podemos entender del todo, pero hay algo más. Y ese algo más que es necesario conocer, es necesario alcanzar, es necesario ponernos como meta, usando un juego de palabras con esta metafísica, porque esta metafísica de fe tiene escondido para nosotros una profundidad, una riqueza que a simple vista no la podemos disfrutar o no la podemos experimentar. Tal vez, lo dije el miércoles, lo dije la semana pasada, porque hace rato que Dios me está hablando de este tema. Tal vez uno se conforma con venir a la iglesia o venir de vez en cuando, lo que sería peor. Tal vez uno se conforma con, bueno, de tanto en tanto leer algún versículo o que le den alguna palabra. Como conté el miércoles que el mismo miércoles a la mañana alguien me escribió, la persona estaba apartada, pidiendo a ver cuándo podía venir a verme en un horario que no fuera de culto. No me hizo esa aclaración, pero después resultó que quería así. En un horario durante el día o la mañana podía venir a verme para que orara, porque necesitaba, hace como 2 meses que no congrega, entonces necesito sentir la presencia. Y cuando le digo, ¿pero por qué no venís al culto el miércoles? No, yo voy y usted me ora. Si te conformás con eso, hay cosas que nunca vas a experimentar. Si crees y estás pensando que la vida de fe es eso, hay cosas con las que nunca te vas a relacionar, nunca van a conectar con vos y no vas a vivir una vida cristiana exitosa. ¿Qué es una vida cristiana exitosa? ¿Se puede tener éxito como vida cristiana? Sí, el éxito es cumplir aquello para lo que Dios nos llamó. El éxito es poder conectarnos con Juan capítulo 10, versículo 10, que dice: yo vine para darles vida, una vida en abundancia, que es la clave de la plenitud. ¿Qué es la plenitud? Plenitud es sentirte así. Plenitud es sentirte, nada que ver con prosperidad, la incluye, pero no es una cuestión de prosperidad. Plenitud es sentirte bien. Plenitud es sentirte, antiguamente o vulgarmente se le decía, realizado. Plenitud es que tu visión de la vida es siempre positiva. Plenitud es que tal vez te faltan algunas cosas, pero estás en paz con vos y con quienes te rodean. Plenitud es sentirte bien, disfrutar la vida. Eso solamente se puede hacer, y a eso voy a llegar en un ratito, solamente se puede hacer por medio de Cristo. Pero seguramente no lo va a poder hacer si tiene este jueguito, este picoteo, este touch and go, toco y me voy nada más con Dios o con la presencia del Señor. Dios no es para venir a picotear, Dios no es tu crush para los que entienden, Dios no es tu point para los que entienden, Dios es vida. Y una vida, repito, en abundancia, en plenitud. Llevando el concepto de metafísica, me doy cuenta que esto es la iglesia, esto es la fe, esto es el evangelio, es el cristianismo en definitiva. Iglesia, aunque es lo que vemos, no es un edificio, aunque estamos en un edificio al que llamamos iglesia, ¿no? ¿Cómo le podríamos llamar? Hay algunos que se enojan, me lo han dicho, no, iglesia no, templo. Pero a mí no me gusta llamarlo templo. Me parece que si yo le llamo a la iglesia, si yo en vez de decirle iglesia digo vamos al templo, no sé, me parece una cosa rara, me parece algo hasta medio turbio. Raro, ¿no? Cuando me parece que lo está poniendo en otro nivel, y no en un nivel de bendición, sino en un nivel como de distancia. Cuando la vida con Dios es, entre otras cosas, también eso natural. Bueno, esto no es la iglesia, aunque le llamamos iglesia, hay otra cosa más. Iglesia no es una denominación o una institución o el nombre de la iglesia, aunque le decimos iglesia. O sea, nuestra iglesia se llama legalmente, oficial legalmente, así está escrita, se llama Iglesia Cristiana Centro de Restauración.
Registro Nacional de Cultos 5463, si le interesa, si le sirve para algo, no le sirve para nada, ni le cambia nada en la vida, pero ya que estamos, ahí lo tiene. Iglesia. Pero la iglesia es más que una denominación, un nombre o un título. Iglesia no es solo una comunidad, aunque somos una comunidad. Y a mí me gusta verlo como comunidad. Me gusta ver que tenemos principios en común, valores en común, recibimos una palabra en común, nos movemos con una visión en común, tenemos una meta otra vez en común, tenemos un algo por hacer, un propósito en común, y todo eso son características de una comunidad. Un pueblo, una provincia, una nación es una comunidad que tiene cosas en común. Tal vez, qué sé yo, solamente las comidas o la tradición o la bandera o la moneda o el idioma. Y en algunos casos, porque hay casos donde ni siquiera el idioma. Estaba mirando hace unos días, ¿ves esos videos que te caen porque sí, que vos no los querés, pero te divertiste y lo dejaste ahí, entonces no paran de caerte? Como una vez estaba escuchando, viendo a alguien dando clase de italiano, me gusta italiano, hablo italiano, me gusta estudiarlo también, estaba mirando un poco, me empezaron a aparecer un montón de videos de cursos de italiano, pero en vez de ser clases normales, me aparece un pibe que empezaba a hacer la comparación entre los dialectos. Italia es tremendo. Entonces agarra a uno del norte y a uno del sur y le dice, a ver, ¿cómo se dice esta frase, tal frase? Él la decía en italiano. ¿Cómo se dice en el norte tal cosa? ¿Cómo se dice en el sur tal otra? No entendías nada. Y sin embargo, son la misma nación. No es necesario irse a un idioma extraño. En el español. Si usted va a España, dice, los gallegos son todo lo mismo. No se le ocurra decirle nunca a un vasco gallego, porque se arma de vuelta otra vez, aparece la ETA, empiezan los bombardeos. Porque tiene el español, pero tiene el vasco y tiene el catalán. Y no mezcle los tantos, es más, estos que son bastante, como buenos gallegos, que no son de España, que no pertenecen a España, que España los ha conquistado, que ellos son independientes, que quieren la independencia, que bla, 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 bla. En Inglaterra, Reino Unido, pasa lo mismo. Porque tenés los tres países que son tres naciones distintas y donde una vez, esa vieja sí que era inteligente, cuando la reina Isabel fue ya coronada y llevó a su hijo, el hoy rey Carlos III, en aquel momento iba a recibir el título de príncipe de Gales. Gales es una región de Escocia. Escocia es un país independiente que fue absorbido por Inglaterra después de una guerra, o sea que hay lío. Cuando fue ahí a recibir el nombramiento como príncipe de esa tierra, el tipo estudió el idioma y empezó a dar un discurso en galés, que se quedaron todos así, no esperaban que hiciera eso. Entonces ahí lo recibieron, lo adoptaron, les gustó. Cosas en común. La iglesia tiene cosas en común. Entre nosotros tenemos cosas en común. Tenemos a veces un léxico en común que tratamos. Le doy gracias a Dios porque nuestra iglesia no es muy de léxico cristiano. O sea, no hablamos mucho en cristiano. A veces te fuiste para otro lado también. Bueno, pero quedémonos acá. No andamos diciendo hermano, hermana, mundo, carne. Son expresiones que las conocemos o las entendemos, más los de mi generación, sabemos exactamente de qué estamos hablando, pero no las usamos porque si le vas a decir a alguien que no viene a la iglesia o que hoy es la primera vez, si usted está hoy primera vez en la iglesia, no lo sé, y empezamos a hablar de mundo, carne, ¿y esta gente qué le pasa? ¿Que son de otro planeta? Somos un poco de otro planeta, pero bueno, no, somos más simples para hablar. Bueno, somos una comunidad, pero la iglesia no es solamente una comunidad, no es solamente tener algunas cosas en común, sino que la iglesia, el cristianismo, la fe, el evangelio, va mucho más allá de eso. Es parte de un edificio, es parte de una institución, es parte de un nombre, un título, es parte de una denominación, es parte de una comunidad, pero es una experiencia sobrenatural, una experiencia sobrenatural transformadora que nos cambia y nos coloca en una nueva posición espiritual. Y recalqué 3 veces lo sobrenatural porque es la parte a la que no le prestamos atención. Hay algo más que lo cotidiano, que lo que vemos todos los días. Hay algo más
que el estar y compartir, que es bueno, que el escuchar una palabra, que es fundamental, que leer la palabra, más aún todavía. Me sorprendí estos días hablando con un par, diciéndome, no, yo no leía la Biblia antes. Digo, ¿cómo puedes ser cristiano y no leer la Biblia? Y bueno, si no te enseñan, si no te animan, si no te dirigen, pasa así. Y después aparecen los desastres que hay por todos lados, saliendo con cosas rarísimas, cuestiones extrañas, por no basarse en la Escritura. Como hoy escuché a un ser que no voy a dar el nombre, porque es una persona que para mí es totalmente desagradable, es un hombre que tiene una iglesia muy grande en Estados Unidos, muy grande, y es cabeza de un ministerio muy grande de nuestro país, que está desparramado por todo el país, pero hoy escuché decir cómo contaba que Dios castigó con un cáncer en una pierna a un pastor que él había ordenado y en un momento se abrió del ministerio y se fue solo. Escucha lo que le dije, ¿no? Dios lo castigó con un cáncer porque me deshonró, dice. El atorrante zaparrastroso sinvergüenza ese. Lleno de plata, ¿eh? Lleno de plata. Igual es un atorrante, zaparrastroso y es un sinvergüenza. Tengo las ganas de decir el nombre. Me muero, pero estoy sujetando mi carne para no caer en tentación. ¿Por qué pasa eso? De parte de él, vamos a poner un manto de duda. De parte de él puede ser ignorancia por no leer la palabra. Yo creo que no, creo que la conoce muy bien y por eso sabe cómo utilizarla. Pero quienes se mueven de esa manera no incentivan que usted lea la Biblia. Entonces, la fruta que yo te tiro, vos te la comés, porque, y ya está. Y de esa manera, la ignorancia, antes se decía que la religión es el opio de los pueblos, es un lema del comunismo, bueno, del marxismo en realidad. La ignorancia es una atadura para los pueblos, en la iglesia o en las sociedades. La ignorancia, el populismo, la manipulación ata a los pueblos. Dice Efesios capítulo 1, versículo 17. Yo quería dejar este tema que hace un tiempo largo que me está dando vueltas y hace toda la semana que me tuvo mal. Yo quería dejarlo para después del aniversario. Pero bueno, como Dios me lo metió así medio a la fuerza hoy, ¿será que Dios quiere que sea hoy? Efesios 1:17, repito. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Como siempre digo, ¿vio como el viejo Gagá que repite todo? Lo de viejo no se la perdono, lo de Gagá póngale. Siempre digo que Pablo sabía cosas que nosotros no sabemos, que él vivió cosas, conocía o se movía en cosas que nosotros no sabemos, que no llegamos a comprender. Obviamente hay algo más, como le decía recién respecto de esta canción. Obviamente hay algo más que venir a la iglesia. Pero para ese algo más, no puedo conocer más a Dios sin sabiduría. No puedo conocer más de Dios sin revelación. Y las dos cosas, ¿quién las da? Las dos cosas nos las da Dios. Por eso es que Pablo le ruega a Dios: Señor, dales al pueblo, a los efesios, dales espíritu de sabiduría y de revelación. No alcanza solamente con un día leer la Biblia, no alcanza solamente con escuchar, ver un devocional, no alcanza con estar conectado por medio de las redes o estar ahora en YouTube, no alcanza con dedicarse a un culto online, no alcanza con venir de vez en cuando. Es necesario que Dios nos dé una dirección y que Él nos dé entendimiento, sabiduría, revelación, para que yo pueda entender lo que Él tiene para mí. Y no solo eso, que hacia eso voy ahora, todo lo que puedo alcanzar. Efesios 1:18, versículo siguiente. Pido también que les sean, escucha esta frase, iluminados los ojos del corazón. ¿Usted tiene ojos en el corazón? ¿Dónde cuerno tiene los ojos el corazón? No sabía que el corazón tiene ojos. Si tiene cuernos es otro problema, no me meto ahí.
iluminados. Le pido a Dios que sean iluminados, o sea que están, pero necesitan encima que estén algo que Dios haga, los ojos del corazón. Y entonces de golpe me pongo a pensar que, bueno, en realidad, no sé si el corazón tiene ojos, pero ¿cuántas cosas las decidimos a través del corazón? ¿Cuántas decisiones tomamos basados en nuestros sentimientos, en nuestras emociones? ¿Cuántas veces nos dejamos, como la misma Biblia dice, nos dejamos guiar por el corazón y por lo tanto nos metemos en cada lío del cual después no podemos salir? Nos dice Jeremías que el corazón es engañoso. Bueno, ese corazón engañoso no es algo que sea maldito, sino es algo que necesita ser iluminado por el Espíritu de Dios, revelación y sabiduría, iluminado por Dios, para que a través de eso yo pueda ver, seguir mirando con el corazón, pero con el corazón iluminado. Espérese que hay un poquito más. Versículo 19. Bueno, voy al 18, arranco el 18 otra vez. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan, o sea que si no me ilumina no lo sé, para que sepan a qué esperanza Él te llamó. No alcanza con venir a la iglesia, no alcanza con cantar un par de canciones, no alcanza con estar de vez en cuando. Hay un poco más, hay algo más. Necesito meterme en algo más. Necesito que Dios me guíe, que Dios me dirige, porque eso más es lo que en realidad me da la vida. Había una corriente del cristianismo antigua, creo que ya no existe más, que decía, capaz que está infiltrada en otras cosas, decía que si usted en un momento determinado de la vida conoce al Señor, congrega, empieza a vivir una vida cristiana, y en un momento se aparta y se va de la iglesia y ya no sigue más a Dios, dice esa corriente que en realidad usted nunca conoció a Dios y que nunca fue salvo, porque si hubiera sido salvo no se hubiera apartado. Es incorrecta, parte de algunos fundamentos incorrectos tienen que ver con si la salvación se pierde o no, que no es un tema en el que tenga ganas de meterme ahora. La salvación se pierde, pero no me voy a poner a explicarlo ahora ni por sí ni por no. Pero lo que sí tiene cierta cuota de razón es que si te apartaste, si te alejaste, es porque no conoces a Dios. Porque solamente estás viviendo la experiencia, la rutina, la costumbre evangélica. Pero cuando en vez de la cultura, rutina y costumbre evangélica, vos empezás a rascar un poquito más y llegás a conocer a Dios, ahí conociste que hay algo más. Y una vez conocido ese algo más, repito, el versículo 18, esperanza a la que Él te llamó. ¿A qué esperanza te llamó? Básicamente está hablando de salvación. Pero significa también una vida distinta, significa un cambio. Agrega, dice, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia? Riqueza de su gloriosa herencia. Entonces me paro y analizo. A ver, riqueza de su gloriosa herencia significa que hay una herencia. Tengo una herencia, buenísimo, sí. También es parte de la salvación. Gloriosa herencia, sí. La vida espiritual, la eternidad con Cristo, riquezas. Hay algo más que lo que solamente estamos acostumbrados o estamos esperando. Hay algo más. Hay una vida distinta. Decir se puede vivir de otra manera no es solamente el lema de la iglesia o lo que está escrito en los volantes o en el cartel, en el banner que usted tiene ahí en la puerta o que le mencionó Mirta cuando estuvo acá dando los anuncios, sino es una experiencia real, es una probabilidad real, es una posibilidad real, vivir de otra manera. ¿Qué significa otra? Distinto a como vivías antes de conocerlo o distinto a como vivís ahora, que seguís la cultura, la rutina sin conocerlo. Cuando son iluminados los ojos de mi corazón, entonces entiendo cuál es la esperanza a la que Él me llamó y también cuál es la riqueza. Hay riquezas en el Señor. Hay riquezas en la relación con Él. Hay riquezas en vivir una vida cristiana, no venir a la iglesia.
Hay riquezas en ser iglesia, una expresión que es muy nuestra. Tomada así sola, ya se lo aclaré una vez, puede hasta estar mal dicha, pero en el concepto de cómo nosotros lo enseñamos involucra muchas cosas. Entre esas el compromiso, hacer la obra de Dios, tomar un compromiso con Dios, entender que Él está por encima y que tengo que seguir sus pasos. Y dice también, agrega, versículo 19, y cuán incomparable, que no se puede comparar, ¿te parece una clase de castellano? Parece. Incomparable es la grandeza de su poder a favor de ¿quiénes? ¿De quién? Léalo usted porque le toca en primer lugar. ¿De quién? ¿Y quiénes son los que creemos? ¿Y vos crees? Entonces es a favor tuyo. A ver, vamos a ir al revés. Si vos crees, ¿no será que no crees? ¿No será que como dije en el devocional esta mañana, tal vez estás pensando que Dios solamente bendice a los escogidos? O tal vez estás pensando también de que unos son, ¿cómo era? Unos nacen con estrella y otros son estrellados. ¿O te gustó la del pillado por el elefante? En el video no me animé a decir meado, ¿vio? Acá, como le digo, te hizo pis. Claro, porque lo ven también de otros países, entonces, no, meado. Aparte, como hay uno de zona oeste que me tiene loco con lo de los viejos meados, me tiene harto el tipo ese ya, entonces no le vamos a dar letra al fulano este. Capaz que pensás eso, que no, para él sí, para mí no. No, para vos también. Al que cree. Poneme de vuelta, por favor, el versículo ese. Incomparable, grandeza de su poder a favor de los que creemos. Si usted cree, hay un poder que está a su favor. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice San Pablo. Hay un poder que está a su favor. Los adolescentes de mi generación, yo no sé cómo sobrevivimos a eso. Decíamos, me da vergüenza, mira. Por el poder de Grace School. Había otro peor, ese ya era de pre. Ese era Shazam. ¿Cómo saben? Hay un poder que está a tu favor. Y andás llorando, mendigando, lamentándote, quejándote, andás gargueando, andás diciendo que no te alcanza, siempre te faltan 5 para el peso, que Dios no me responde, que Dios no me acompaña, que Dios no me habla, que el pastor no me saludó, la típica. No pasa en ustedes, yo lo sé, de verdad no pasa, de gloria a Dios por eso, pero eso es algo más genérico. Hay un poder que está a tu favor, que es mucho más de lo que yo puedo hacer por vos. Hay un poder que lo tenés ahí a la mano. ¿Quieres ser un poquito más moderno? Bueno, levante la espada. ¿Cómo se llamaba la espada de...? No, la otra espada, sea más moderno. La de la Guerra de las Galaxias. ¿Cómo era? Bueno, no escucho y no me sale, no importa. ¿Sable de luz no tenía un nombre? Bueno, el sable de luz. Ese está copado, ese. Ahora agarro un tubo de luz y lo voy a decir. Hay un poder. No solamente eso, ¿voy a terminar de predicar? Sí, voy a terminar de predicar. Isaías 40, 28, también de la lectura de hoy, del texto que cantó Nadia. Mirá cómo dice. Encima yo no me di cuenta cuando lo leí que era lo mismo del otro. Me di cuenta cuando casualmente a la tarde Dios me trata así. Dios sabe que yo soy muy inútil y muy tarado. Entonces Dios me tiene que poner las cosas así delante de la cara, como lo que leyó Gastón, que decía que su paga venía delante de su rostro. Entonces ahí digo, wow. A la tarde, tipo 3 de la tarde, encontré un video de hace 3 años, de 22 de septiembre casi justo, de hace 3 años, donde estoy, o ese de aquella época, leyendo este versículo. Y cuando escucho el versículo que leía yo ese, lo escucho y dije, wow, estos Efesios. Y después, no, sí, yo soy de terror.
Después digo, pero esto es de la lectura de hoy. Isaías 40, 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. ¿Acaso no sabes? ¿No te das cuenta? ¿No te enteraste? ¿Estás papando moscas? ¿En qué país estás? ¿En qué estás conectado? No seguís al Dios de San Pirulo. El Dios a quien vos seguís, el Dios que está en tu corazón, el Dios que te envió a Jesucristo y te dio salvación, el Dios al que adorás, es el Dios eterno. Hay un poder que está a tu disposición. El Dios eterno, y dice el creador de los confines, o sea, hasta lo que no se ve, el creador de los confines de la tierra. Hay un poder mucho más alto de lo que vos estás pensando o lo que te imaginás. Ese mismo poder, vuelvo a Efesios, también, ese mismo poder, también levantó a Jesús. Efesios 1:19, ¿qué querés? ¿Qué vendes? ¿A cuánto? A ver. 1:19, la final del versículo 19. Ese poder, que acá lo menciona, es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Me permite volver para atrás? Total, son 9:05. Voy a volver para atrás. 1:18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Sos llamado para una esperanza. O sea que aunque no quieras, hay una esperanza que está delante tuyo. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo levantó de los muertos. Ah, te entró. Me voy a Isaías. ¿Acaso no sabes? Y Isaías es anterior. ¿Será que Pablo leyó Isaías? Supongo que sí. ¿Acaso no sabes? Ese poder que es parte tuyo de tu herencia que Dios te da, esa herencia, esa grandiosa herencia, ese poder es el poder que levantó a Jesús de los muertos. El poder de levantar a Jesús de los muertos está a tu disposición. El poder que levantó a Jesús de los muertos está al alcance de tu mano. El poder que convirtió lo muerto en vivo está al alcance de tu fe. Y vos estás llorando por la factura de la luz. Es más, esta fue medio a propósito, me divertí yo mismo cuando lo puse. Es el espíritu de Anastasia. ¿Vos sabés qué es? Ni idea, ¿no? No lo vas a saber porque lo inventé yo. El espíritu de Anastasia. Anastasia, no hay ninguna Anastasia presente, ¿no? Por las dudas, porque si no sé. Anastasia es un nombre bastante feo que en algún momento habrá sido un nombre lindo. ¿Vio que, ¿Anastasio? ¿Quién es Anastasio? No me vuelvas loco, te voy a tirar con el micrófono. Vio que cada tanto los nombres viejos se ponen de moda otra vez, ¿no? Entonces, ahora hay algunos nombres, más que nada de mujer, viejos, que antes ya eran, o sea, usted me dice a mí Juana y yo pienso en una tía, y sin embargo es un nombre común de una nena, o no sé si hay una Magdalena de vuelta ahora, pero ese tipo de nombre, pero Anastasia hasta ahora, ninguna. El nombre Anastasia, en realidad, como haciendo gala de la Biblia, es una palabra bíblica, no Anastasia, sino Anastasis, y significa resurrección. Anastasia significa resurrección, así como Eulogia, otro nombre horrible, significa bendición. ¿Viste? Le ponían nombres bíblicos. Lo que pasa con eso la maldecían a la gente, entonces no lo querían saber más nada después. Digo el espíritu de Anastasia, haciéndote juego por esto, porque es el espíritu de la resurrección, el espíritu de la transformación de lo muerto en vivo, el espíritu de la transformación de lo seco en verde, de lo estéril en fértil. Ese poder está en tus manos, a la distancia de tu fe, al alcance de tu fe.
Por eso vuelvo a repetir, el Evangelio, la iglesia, no es simplemente un edificio, una institución, un nombre, un título, una denominación o una comunidad. Es una experiencia sobrenatural, transformadora, que hace que vos cambies el lugar donde estás. Como te decía el sábado pasado, sobre la influencia a la que fuimos enviados a dejar. Que somos influencers del Evangelio. Dios puso en nosotros esa capacidad para transformar. Y no es solamente de palabra. Tenés el poder para transformar. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. 3:19, Efesios 3:19, escuchate esta que también lo conoces. En fin que, 3:19, conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, de lo que estamos hablando y de lo que voy a hablar en un instante nada más, porque ya termino. Al que puede hacer muchísimo más, Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, al que puede hacer, casi me pongo los lentes en la boca en vez del micrófono, sí, porque estoy así loco, al que puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginarnos o pedir. Voy de vuelta. Al que puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginarnos o pedir. O sea, vos a veces estás llorando por algo y sin embargo, pidiéndose algo, y sin embargo, cerca tuyo, en tu boca, corazón y fe, hay un poder más grande. Es el poder. Yo tengo el poder. Es el poder más grande, el que Dios te dio, que viene de Dios y está en vos. Porque dice, más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Cuál es el poder que obra eficazmente en nosotros? El Anastasio, el poder de la resurrección. Efesios 1:22, y ya casi terminamos. Dios, a ver si le sigo, me voy de atrás porque si no, no lo quiero perder. Me voy al 19 de vuelta. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Dios sometió, 22, todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo. Acá llegamos donde yo quería. Todo eso era para esto, hermano. Lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Y el versículo 23, usted no sabe cómo yo amo Efesios 1:23. Lo que me ha revelado el Señor en esa palabra siempre. Lo que me ha sostenido en muchas ocasiones hasta ahora y lo va a seguir haciendo. Lo que me ha afirmado, edificado en poder asegurarle, como le dije a Carlos, ¿vale la pena seguir al Señor? ¿Vale la pena servirlo a Él? Digo, sí. Y si me decís que no, es porque no lo estás experimentando de la manera correcta, sino que tenés una motivación distinta. No estás queriendo seguir y servir, sino estás queriendo servirte. Eso ya es otra historia. O no lo conoces a Él. Pero sí vale la pena. Porque dice, poneme el anterior de nuevo, por favor, el 22, gracias. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Ahora sí, ¿cuál es esta? Gracias. Castellano aprobado. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. En la cabeza tengo la otra versión, tengo que leer a la fuerza. Que todo lo llena en todo. Es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Cuál es la plenitud que llena todo? ¿Cuál es la plenitud que llena todo? También Efesios es el que dice, se ha revelado Cristo a los corazones. Es tremendo, Efesios. ¿Cuál es la plenitud que lo llena todo? Aquí está haciendo matemática. Es castellano, no matemática. Poneme de vuelta 22.
Capaz si lo ponemos en griego, a ver. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, lo que están diciendo Cristo, y lo dio como cabeza a Cristo, como cabeza de todo, a la 23. Esta, ¿quién? Esta, y si alguien entra ahora a la iglesia, ahí nomás, ahora sí, ahí que entra alguien, yo digo, esta, se pudrió el rancho. ¿Qué está? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Es la plenitud de aquel, de Cristo. La plenitud de Cristo es la iglesia. ¿Qué es su cuerpo? Y que es edificada, ya no quiero ir a Pedro, esto lo dije, lo tiré así el miércoles, lo vuelvo a recoger ahora. Es edificada por las piedras vivas, una sobre otra, sobre otra. Se suele decir en el Evangelio que esto no es la iglesia, como yo le dije antes, sino que la iglesia soy yo. No, vos no sos la iglesia. Vos sos una parte que hace la iglesia. La iglesia es la comunión de todos, el estar juntos en comunidad. Eso es, porque es piedra sobre piedra. Le dije el miércoles, digo, si somos piedras vivas que edifican la casa de Dios, ¿una piedra hace una casa? No. ¿Un ladrillo hace una casa? Le puedo asegurar que no. ¿No, Nati? Ya perdí la cuenta. No. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que llena todo por completo. Isaías capítulo 40, y termino, póngase en pie, así termino sí o sí. La iglesia es el canal catalizador de la visión y la plenitud de Dios. La iglesia es donde se concentra el poder transformador. La iglesia, para aquellos que dicen, no, yo busco a Dios en mi casa. Sí, está bien que lo busques en tu casa. Está buenísimo, vas a tener un tiempo de adoración, de oración, de intercesión. Está genial, sirve. Pero no es la iglesia. Te falta algo. La plenitud es esta. La que te saca de la condición de bajeza, de mediocridad. La que te saca de una vida de oscuridad o sin sentido, de despropósito. La que te saca de estar mirando solamente lo que te falta, tus problemas. Claro, tiene que ser revelado. Tiene que darte el Señor sabiduría, revelación. Isaías 40:29. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán el vuelo como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán.